La columna de Leo Juárez, los temas latentes de la coyuntura política local, nacional e internacional, datos precisos, argumentaciones contundentes, análisis de anticipación en la voz del profesor Leonardo Juárez. Hola, ¿cómo le va? Discúlpeme a lo que le gusta el folclore porque me he cortado esta linda coplita de los santiagueños, el dúo Coplanacu. Y antes, qué mejor cosa que hemos tenido los de Salta, ¿no? Desarmados por completo, Chichi Barra por un lado, el Tono Vaca por otro, el Pala Aguilera por otra parte, Patricio Jiménez en la eternidad, y una musicalidad extraordinaria, porque los vi en directo y a mí que me gusta la guitarra y el canto, los aprecio desde ese hecho, desde ese título, la musicalidad. Bueno, hoy estoy hablando en espacio ajeno, porque es la columna de Leonardo Juárez, lo presentamos, le damos la bienvenida y le preguntamos el título. Bienvenido, Leonardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Raúl? Hoy vengo con una columna sin título porque... No vas a querer hablar mal del radicalismo porque el que está al lado tuyo viene armado, por favor, ¿eh? Viene de la época de la revolución de los boinas blancas, ¿eh? Con chumbo. La revolución del parque. Así es. No, estaba viendo que tal vez la noticia significativa de América Latina sean las elecciones de Brasil y un poco menos por la escala las elecciones de Uruguay, ¿verdad? Y lo que me sugiere a mí la columna de hoy es esta idea que instaló el presidente Rafael Correa de que en América Latina no había una época de cambio, sino un cambio de época, que parece un matiz semántico, pero en realidad, como diría Lenin, las diferencias pequeñas en teoría son grandes desastres en la práctica política, ¿no? Entonces, yo no comparto esta idea del presidente Correa de que hay un cambio de época en América Latina, sino una época de cambio, ¿no? Porque un cambio de época implica... Yo pienso que el cambio de época, por ejemplo, fue la revolución agraria, la agricultura en el Neolítico. Fue una gran revolución que modificó, dejaron los pueblos de ser transhumancia estacional para constituir los pueblos, los estados, la ciudad, bueno, ¿no? la prehistoria de la civilización. Después una gran revolución fue la revolución industrial, que modificó... Algún día me vas a disculpar, sí. Ya que has tocado un tema histórico, me vas a poder abordar en la medida de tu estudio lo que fue el vientre común y bien de producción y por consiguiente la sociedad matriarcal. Eso bueno, es un tema que va a ser muy interesante que lo desarrolle en algún momento, particularmente ahora que se reivindica tanto las cuestiones de género a la luz de entender que se está descubriendo los derechos de la mujer, diría yo, porque antes parece que la mujer existía pero los derechos no, ¿no? Bueno, bueno, ese tema ya lo vamos a abordar. Pero en realidad yo quiero marcar que revoluciones, un término tan utilizado y tan bastardeado, significa una ruptura histórica, una disrupción de la historia. Bueno, la agricultura en el Neolítico fue una modificación que no tuvo marcha atrás, y la revolución industrial también fue una gran revolución que cambió el mapa de la humanidad en 100 años, ¿verdad? Entonces hubo otras grandes revoluciones, me parece que la Revolución Francesa merece, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista de las modificaciones políticas, esa categoría de revolución, y la Revolución Rusa también como un gran hecho que fue la primera oleada de los oprimidos, que yo digo desde la Revolución Rusa llegó hasta la Revolución Cubana o hasta el ciclo de la Revolución Nicaragüense en el 79, con una gran oleada universal de enfrentar al capitalismo, que fue derrotada, ¿no? Pero esta idea de cambio de época planteado como un devenido, como algo cristalizado y no como un devenir, me parece a mí que genera malos entendidos, porque el proceso de América Latina es un proceso abierto. Un proceso abierto, es decir, que puede tener una restauración conservadora, ¿no? Bueno, uno celebra el triunfo de Evo Morales por el 60%, pero siempre es bueno pensar en la escala. Brasil, algunos le dan un empate técnico a Aécio Neves, que es el candidato opositor a Dilma. Y hay muchos amigos preocupados porque claramente aquellos que se denominan de izquierda o progresistas, aunque el Partido de los Trabajadores no haya cumplido con su plataforma, no haya producido modificación estructural en Brasil, siempre plantean la idea de que una venida de una mano dura como la de Aécio Neves, que habla directamente de articular con Estados Unidos, romper el Mercosur, romper el ALBA, sería peor. Eso está claro, yo creo que está claro que sería peor la venida de Aécio Neves al gobierno de Brasil. Pero lo que también deja en evidencia es que no hay cambio de época, porque si estamos asustados, bueno, politólogos famosos como Atilio Borón escribe un artículo señalando esto, ¿no? Y marcan el ejemplo del Partido Comunista Alemán y la Tercera Internacional, en donde caracterizaban por igual a los políticos burgueses
y no era igual Hitler que los políticos burgueses de la época, y fue peor para el movimiento popular y para los revolucionarios la venida de Hitler a Alemania, y truncó la posibilidad de un proceso revolucionario en Europa. Eso está claro que no es lo mismo Dilma que Aécio Neves, pero entonces hay que cambiar la categorización. Esto es lo que estoy planteando, suscitando esta reflexión, es decir, si estamos en un cambio de época, vamos a la ofensiva. Un cambio de época habla de la ofensiva, de que los pueblos y los gobiernos progresistas avanzan, no sin dificultades, pero avanzan en un proceso de reconfiguración del escenario político latinoamericano en un sentido contrario a la hegemonía norteamericana. Ahora, si estamos diciendo, a pesar de todas las dificultades, de todas las limitaciones que tuvo el PT en el gobierno, que no modificó estructuralmente la economía brasilera, que sigue siendo la burguesía paulista y la economía norteamericana la que maneja el proceso económico en Brasil, y la votemos a Dilma porque el otro sería peor, entonces ya digo yo que esta idea del cambio de época está fisurada y está haciendo agua, ¿no? Entonces me parece que esta es una idea fuerza significativa para desarrollar y para pensar, porque así también se plantan esta idea que yo digo de que la historia no es un devenido, no es algo cristalizado, sino que es un devenir. Habla de la dialéctica de la derrota y la victoria, ¿no? No está asegurado si no se construyen correlaciones de fuerzas, si no se organiza el pueblo, si no se va en un sentido de enfrentar decididamente las políticas de ajuste que se llamaron del consenso de Washington durante los 90. No hay posibilidad solamente con retoques, ¿no? Y el otro componente que me parece a mí que es bueno señalar es esta idea de la crisis del capitalismo, ¿no? O sea, hay una crisis del capitalismo. Marx plantea en la ideología alemana que el desarrollo de la fuerza productiva iba a llevar a la destrucción de las fuerzas productivas, y en ese planteamiento estaba planteada la crisis general del sistema capitalista. Marx no decía que se caía mañana, ni que se caía por su propio peso, ni le ponía una fecha de vencimiento al capitalismo, porque siempre se acusa a la izquierda que está diciendo que el capitalismo se cae cada momento, y algunos hablaban de las crisis cíclicas, ¿no? Acá ya no estamos en una crisis cíclica, estamos en una crisis civilizatoria, es decir, efectivamente hay destrucción de las propias fuerzas productivas. El capitalismo actúa básicamente sobre la oferta y no sobre la demanda, sobre lo que él quiere vender y no sobre lo que se necesita, ¿no? Sí, hemos puesto muchos ejemplos en ese sentido. Pero esta crisis civilizacional, que como decía Walter Benjamin, en nombre del progreso, el capitalismo es un tren que va a Auschwitz, ¿no? Que destruye los trabajos, que destruye los sistemas productivos, que destruye, hay una posibilidad real de destrucción de la especie humana, necesita de un freno. Es decir, lo que yo estoy planteando cuando digo que no hay un cambio de época, no es que yo me niegue un cambio de época, ¿cómo voy a negar si tengo una militancia revolucionaria de 40 años y ese es el anhelo nuestro? Lo que digo es ubicar bien el nivel de la crisis. ¿Sí? Una cosa es que haya una crisis civilizatoria, que el capitalismo tenga una crisis, no como en el 29, que era una crisis de superproducción, pero en una época de adolescencia del capitalismo, sino que tiene una crisis en una época de senilidad, en una época de decadencia, donde es hipertrofiado financieramente, y por lo tanto es más torpe y puede ser mucho más brutal, ¿no? De hecho, cuando yo digo, bueno, está tan seguro el cambio de poder. Primero, no se construyeron correlaciones de fuerza favorables a los pueblos y es un proceso abierto. Y segundo, Estados Unidos no solamente tiene una dominación cultural, sino tiene 74 bases militares en América Latina, tiene un esquema de pinza con el Comando Sur norteamericano en la Florida y la base de la OTAN en Islas Malvinas, y tiene la cuarta flota con capacidad nuclear que tiene posibilidades y capacidad y aprobado de surcar las aguas marrones y las aguas azules. Por lo tanto, el escenario está abierto. Está correcto de que las fuerzas progresistas y de izquierda apoyen el triunfo de Dilma. Hay que construir autonomía porque si no reproducimos la experiencia de Bachelet, si la izquierda o los sectores progresistas asumen en nombre de la eficacia un discurso neoliberal, la gente elige el original y no la copia, ¿verdad? Para que aplique políticas neoliberales, es preferible que lo voten a Aécio Neves y no a Dilma Rousseff. Por lo tanto, hay que radicalizar el rumbo, hay que producir modificaciones estructurales de fondo. En el caso brasileño es un caso específico. Alguna época acá el profesor recordará de la idea del subimperialismo que se planteaba, porque siempre Brasil tuvo la pretensión de convertirse en la fuerza hegemónica de América del Sur. De hecho, tiene escala, su PBI es 7 veces superior al de Argentina, es la 6ª economía mundial, ¿no? Y tiene todavía una burguesía paulista que, si bien tiene sociedad con multinacionales norteamericanas fundamentalmente, tiene alguna pretensión de construir un mercado propio, cosa que en la Argentina no existe, ¿no? Ahí está el otro proceso. La Argentina es distinta en ese sentido porque lo que existe en la Argentina es el lumpenburguesía asociada a las transnacionales, y no hay una idea de proyecto nacional ni nada por el estilo. Solamente son pungas, digo yo, carteristas que quieren hacer negocios rápidos y con cero riesgo, ¿no?
Así que bueno, esta es la reflexión de hoy, la preocupación por la situación latinoamericana, que estamos en una situación pendular. Si hay una situación pendular, el péndulo que corrió un poco hacia la izquierda en estos años, tienen posibilidades, y Brasil es clave, ¿no? Brasil es clave porque Venezuela tiene dificultades. Venezuela tiene serias dificultades, una dificultad que nosotros señalamos acá muchas veces, porque es un tema que uno se dedica a trabajar, que el tema alimentario es clave en este sentido. La integración no se desarrolló. Efectivamente, el Banco del Sur nunca se constituyó. Argentina, que por ejemplo es superavitaria alimentariamente, produce alimentos para 400 millones de personas, y Venezuela, que es deficitaria en alimentos, pero es superavitaria en energía, y Argentina es deficitaria en energía, es decir, que son economías complementarias, no pueden hacer negocio porque en Argentina, ¿quién maneja el negocio? Cargill, Continental. La presencia del imperialismo es una presencia concreta, no es que hay que mirarlo en Estados Unidos, los negocios lo hacen en la Argentina, y también culturalmente los medios comunicacionales, las currículas universitarias de los colegios. Usted sabe que no depende poco de los ministerios de educación de la nación, sino muchas veces se definen en las agencias internacionales de crédito, no sé. Así que hay que prepararse para una batalla dura, de largo aliento, una larga marcha, que por ahora dio una victoria en el proceso boliviano, pero yo digo por un problema de escala, y que está preocupado por lo que sucede en Brasil el domingo que viene, ¿no? Así que bueno, esta es la idea de la reflexión de la columna de hoy. Gracias.